Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estáis presentes y a los que estáis a través de la pantalla. El tema que vamos a tocar hoy es un tema, a mi entender, interesante de poder descifrar internamente cuando estéis en meditación o recogidos en vosotros mismos. El tema es: conozcamos algo de los adeptos, las jerarquías y las enseñanzas teosóficas. Queridos hermanos, hermanas, no debemos ni tenemos que imaginar a la jerarquía como una comunidad de hombres y mujeres viviendo en el plano material, sino intentar elevarnos en la pura luz del plano búdico, porque es allí donde se encuentra concentrada la conciencia de estos grandes seres iniciados espirituales y realizados completamente. No obstante, cuando adoptan un cuerpo físico y se encarnan, algunos eligen enclaves sagrados y protegidos. Según la enseñanza de uno de los miembros de la jerarquía espiritual, el maestro Duan Hul, al que a partir de ahora lo designaré como maestro Deka, estos centros físicos se llaman logias y ashrams. La primera logia que nos interesa es la que se encuentra en los Himalayas y que tiene a su cuidado los estudiantes de Occidente. Este centro de dirección está repartido en 4 ramas, consideradas todas ellas como escuelas. Primera es la rama de Transhimalaica, la segunda, la rama del sur de la India, tercera, una rama que trabaja con la raza asiática y que tiene a su cabeza 2 adeptos de la misma raza. La cuarta, una rama en curso de formación que tendrá su sede en Occidente, en un lugar todavía no revelado. La mayoría de los maestros o mahatmas forman parte de esas 4 ramas mencionadas, en las que se encuentran muchísimos otros adeptos cuya identidad es ignorada por todos nosotros. En el sur de la India, especialmente en Tamil Nadu, al parecer están las 2 razas de estos maestros. La una de 63 adeptos de primer rayo y la segunda de 12 adeptos del 6º rayo. Siendo Ramanahuna Charya uno de los principales maestros, los maestros no deberíamos considerarlos como estrechamente encerrados en los límites de un rayo o también de un trabajo específico, puesto que en su libertad de conciencia pueden actuar en otros ashrams, a fin de ayudar a otros maestros en la realización del plan que tienen previsto. Y es precisamente lo que hace el maestro Rakoczy, a quien a partir de ahora llamaremos maestro R, y en momentos determinados también lo mencionaré como maestro Rakoczy, por si habéis olvidado quién es el maestro R. A las órdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo el maestro Júpiter, regente de la India, y también el más antiguo de los que están trabajando actualmente para la humanidad en cuerpo físico. Los hay en otros vehículos más elevados, pero que hay otros miembros de la gran jerarquía llamados adeptos
que tienen cuerpo físico y están trabajando para la humanidad. Y el maestro R. Rákóczi, que es el regente de Europa y América, aunque el maestro R pertenece al séptimo rayo y está sujeto al departamento de energía del Mahashohan. Sin embargo, en el trabajo jerárquico puede desempeñar y desempeña, de hecho, temporalmente el cargo de Manu. Veamos ahora qué es lo que se puede decir sobre alquimia, piedra filosofal y poderes espirituales. Aunque los estudiantes de teosofía parecen no interesarse suficientemente o demasiado por este aspecto del conde de Saint-Germain, es decir, el actual maestro Rákóczi. No obstante, se percibe un cierto interés por el lado milagroso y oculto de la vida. Sabemos que, a excepción de su actitud discreta, incluso yo diría secreta, respecto a su persona, el maestro R. o Rákóczi no muestra nada de su vida mística y se abstiene, según se nos ha dicho a través de la literatura, de hacer cosas extraordinarias a los ojos de todos, cosa que, según parece, lo hacía ampliamente el iniciado Cagliostro. Dejadme que haga un pequeño inciso para decir que Madame Blavatsky es la reencarnación del conde de Cagliostro, que nació a principio del siglo XVII y pertenecía al primer rayo, y falleció en Malta el 3 de julio de 1800. Blavatsky nació el 31 de julio de 1831 en el sur de Rusia. Fue la pura expresión de un alma de primer rayo, y eso lo podéis ver si realmente conocéis un poco la trayectoria de Madame Blavatsky durante toda su vida. Clarividente, desde muy pequeña, conversaba con seres invisibles y desde niña entró en contacto con su instructor, el Mahatma Moria. Recibió una buenísima educación, hablaba varios idiomas, musicóloga y un gran don para la literatura. Fue en Londres cuando encontró físicamente a su instructor en el parque Hyde Park y a la mañana siguiente se vieron en privado. Este hombre era precisamente el maestro Moria del primer rayo, quien puso al corriente sobre las instrucciones de la labor que debía realizar la señora Blavatsky. Volviendo de nuevo al tema antes del inciso, el adepto Rákóczi en su anterior encarnación vivía en el mismo corazón de la alta sociedad y, debido a su importancia, era inevitablemente y constantemente el centro de atención tanto por parte de sus admiradores como por parte de sus detractores. Tuvo que integrarse a este mundo y ganarse el respeto para ser escuchado. Hizo grandes sacrificios en los medios corrompidos de la política y el comercio. Tener riqueza era el medio para hacerse respetar en la alta aristocracia a la que estaba obligado a frecuentar. En esta época, hombres y mujeres se interesaban
por todo lo relacionado con la magia y la alquimia. Tanto la religión como la espiritualidad y la alquimia estaban en plena efervescencia. La francmasonería era ampliamente practicada, así como el rosacrucianismo y un gran número de nuevas tradiciones, la alquimia, el hermetismo, la cábala y las filosofías neoplatónicas, que se oponían firmemente al dogmatismo de la Iglesia por una parte y al materialismo aristocrático por otra. El maestro Rákóczi, en su anterior encarnación como el conde de Saint-Germain, poseía los poderes de la transfiguración del Arhat o cuarta iniciación, y al obtener la crucifixión, es decir, el adeptado o quinta iniciación, todos los poderes, los siddhis superiores, alcanzaron el pleno control por el adepto Rákóczi. Un Mahatma describió la naturaleza del adepto comparándola al hombre espiritual interior y diferenciándolo de la personalidad terrestre exterior, teniendo cada uno su propia cualidad y limitación. Primero, un adepto, el más elevado como el más humilde, lo es solo durante el ejercicio de sus poderes ocultos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No están continuamente con ese poder del adepto constantemente realizando manifestaciones de sus propios poderes. Por lo tanto, solamente es adepto cuando hace uso del ejercicio de sus poderes ocultos. Segundo, en el momento en que esos poderes sean necesarios, la voluntad soberana abrirá la puerta del hombre interno, del hombre interior, que es el adepto, que solo puede emerger y actuar libremente a condición de que el carcelero, el ser humano, el hombre externo, esté total o parcialmente paralizado en sus pensamientos y en sus emociones, evidentemente, según sea el caso. A saber, ya sea A, mental y físicamente, B, mental y no físicamente, C, físicamente, pero no por completo mentalmente, y D, ni lo uno ni lo otro, pero con un velo acásico interpuesto entre el hombre externo y el interno. El más mínimo uso de estos poderes ocultos exige un esfuerzo. Podemos compararlo, digamos, al esfuerzo muscular interno de un atleta preparándose para utilizar su fuerza física, igual que no es probable que un atleta esté recreándose en hinchar sus venas por anticipado antes del levantamiento de pesas. De la misma manera, podemos suponer que un adepto no mantendrá su voluntad en constante tensión y al hombre interno en plena actuación, cuando no existe una necesidad perentoria para ello. Cuando el hombre interno descansa, el adepto se convierte en un hombre corriente, limitado a sus sentidos físicos
y a las funciones de su cerebro físico. Esto hace muchísimos años que yo ya iba diciéndolo, que cuando el adepto tiene que realizar una función, utiliza los poderes del yo interno, del yo divino, que es el que actúa en conexión con estos poderes psíquicos de tipo superior. Una vez realizado el trabajo que debe de realizar en su momento, pues el ser interno se repliega sobre sí mismo y entonces el individuo es un ser normal y corriente, pero siempre dispuesto a hacer salir ese poder del adepto cuando la necesidad es necesaria para el bien de la humanidad. No pensemos que un adepto está constantemente preparado para hacer este trabajo, sino que vive con familia, puede estar casado, puede estar trabajando en un monasterio o en cualquier otro sitio, pero no siempre está dispuesto a realizar estos trabajos que el adepto realiza en función al poder desarrollado internamente. Por lo tanto, es un ser normal cuando no utiliza el poder del adepto, que es el poder de Buddhi cuando él actúa sobre la humanidad. Podemos observar algunos poderes idénticos a los de todos los santos de nuestro planeta, como patrimonio de la naturaleza del hombre y de su alma. Le debemos a gran Rishi Patanjali la compilación de los Yoga Sutras que conforman la base de lo que conocemos como el Raja Yoga, en cuyos comentarios se habla de los 8 poderes superiores bajo el control del adepto. Los traduzco directamente del sánscrito al castellano para hacerlos más comprensibles. Primero, la exiguidad. Segundo, la magnitud. Tercero, la gravitación. Cuarto, la ligereza. Quinto, la realización del objetivo. Sexto, la voluntad irresistible. Y séptimo, el poder creador. Y octavo, el poder de dirigir. Perdón. Es evidente que para todos nosotros todo esto que estamos mencionando está lejísimo, pero no para el adepto. Estos poderes no proceden del cerebro, como podamos pensar, en absoluto, sino de la facultad de desprenderse de la forma y encontrar nuestra propia naturaleza, es decir, el ser divino, y entrar en contacto directo con la substancia divina, que es la esencia del espacio que los hindúes y teósofos llamamos el akasha. La sustancia virgen e inmaculada, cuyo único atributo es el verbo, el sonido causal creativo. En esta sustancia divina reside siempre inherentemente la ideación eterna del universo en su aspecto siempre cambiante, de donde surge el primer logos o el pensamiento expresado. A partir de su primera radiación, el éter universal, aparecen uno tras otro el aire, el fuego, el agua y la tierra, es decir, de lo más sutil a lo más denso. Ahora, queridos hermanos, hermanas, os ruego
la máxima atención a lo que os voy a transmitir. Aunque pienso que ya lo conocéis por los buenos estudiantes que sois todos. Dado que el cuerpo de un maestro está formado por el éter más puro, su conciencia está plenamente despierta al conocimiento universal, situado en el Akasha, que es también el receptáculo de la memoria universal. Es omnisciente, en él se funden el pasado y el futuro en un eterno presente y posee la capacidad de acordarse con precisión de todas las encarnaciones previas a la actual, claro está. También decimos en teosofía que cuando el estudiante ha alcanzado por propio esfuerzo el conocimiento de su propia realidad, del ser divino en el hombre, es decir, que se ha conocido a sí mismo, que es el fruto de ese adagio popular, hombre, conócete a ti mismo, entonces es cuando él realiza este proceso de transformación y puede perfectamente entrar en contacto con el conocimiento de sus anteriores encarnaciones. Porque en el mundo causal, que es la morada del alma, que es realmente donde residimos espiritualmente los seres encarnados, entonces allí existe un apartado que se le llama los archivos acásicos de la naturaleza. No solamente de la naturaleza, sino que también existe el poder de poder observar quiénes hemos sido en el transcurso de todas nuestras encarnaciones del pasado y saber exactamente por qué situaciones hemos tenido que pasar y por dónde hemos realizado la transformación de hombre material a hombre espiritual. Pero ocurre lo siguiente, que cuando eso da lugar en el conocimiento del individuo, a él ya no le importan las encarnaciones del pasado, porque él se ha convertido en aquello que ya es, tiene el conocimiento de su propia realidad y no necesita en absoluto saber cómo y de qué manera y qué encarnaciones en hombre o mujer ha tenido que pasar para poder alcanzar el fruto del conocimiento de sí mismo. Es como si ahora yo os dijera, ¿cómo habéis aprendido a leer? Vosotros os quedaríais parpadeando porque no sabríais cómo habéis aprendido a leer. Lo importante para vosotros es que sabéis leer. Lo importante para el ser realizado es saber que él es en sí mismo una realidad, no cómo ha llegado, sino que él en el ahora es un aspecto consciente de la realidad, de aquello que siempre es, más allá del pasado, más allá del presente y más allá del futuro. Él se ha convertido en el fruto de una realidad que es lo eterno. Esto es la máxima aspiración que nosotros como seres humanos podemos llegar a obtener mediante una entrega total y absoluta a esa realidad interna que somos. Y esto no es una teoría, esto es una realidad que podemos nosotros perfectamente comprobarlo si actuamos sinceramente hacia el interior, desprendiéndonos de todos los apegos que existen en el plano físico, que es la distracción, el maya que nos detiene para poder utilizarlo en beneficio de la personalidad. Pero no estamos aquí para dar gusto a lo personal. Estamos aquí porque queremos conocer la realidad de aquello que somos profundamente internamente y que llevamos cientos y cientos de siglos trabajando
con el fin de irnos desprendiendo de esa cáscara dura que es la personalidad. Hemos de cambiar la tonalidad de nuestros pensamientos y emociones para seguir el curso de una persona que se ha ido liberando paulatinamente de todas las atracciones que el mundo externo pone de manifiesto con el fin de intentar desviar nuestra atención hacia el mundo de las formas. Pero nosotros, como el ave fénix, nos levantamos de las cenizas y volvemos nuevamente a buscar la realidad, la verdad de aquello que somos. Y cuando encontramos una filosofía como las que hemos ido mostrando en el transcurso de esta charla, buceamos en cada una de ellas y esta nos va conduciendo paulatinamente a ciertas respuestas que son precisamente aquellas que necesitamos para encauzar nuestra existencia hacia un camino que nos conduzca a lo que todos conocéis como el sendero del discipulado. He mencionado en varios momentos la palabra sánscrita Akash, palabra conocida por todos los sabios con distintos nombres. Daros cuenta, nosotros la conocemos con el nombre sánscrito Akasha, pero observamos que existen distintos nombres para decir lo mismo, porque es el caos de los antiguos, la luz siderada de los Rosacruces, el fuego de Hermes, el petá Orá de los egipcios, el arbusto ardiente de Moisés, las lenguas de fuego de Pentecostés y el bril del Sir Bulwer Lytton. Si vosotros cogéis el libro Los grandes iniciados de Bulwer Lytton, él hace mención a ese bril, a esa energía que ya utilizaban los atlantes. No se ha descubierto aún en nuestra civilización aria, no se ha descubierto el bril como energía, es todavía desconocida. Ya los antiguos ya la conocían, pero ya sabéis que la humanidad tiene altos y bajos y vuelve a empezar nuevamente para ir cultivando su naturaleza con el fin de abrirse a esos planos internos e invisibles. Ahora bien, el iniciado Cagliostro, él decía lo siguiente: por las enseñanzas recibidas del fundador de nuestra orden, sé que Dios creó la materia primera, eso lo dice Cagliostro, antes de crear al hombre, y que creó al hombre para ser inmortal. Pero hemos de trabajarlo, hemos de descubrirlo en nosotros mismos. La faceta humana es mortal y perecedera, pero el hombre espiritual es permanente y es inmortal. Y más adelante dice: sabed que esta materia primera existe siempre en las manos de los elegidos por el Logos o Dios, y que para llegar a obtenerlo no es preciso ser grande, rico o poderoso, sino que, como ya se nos ha dicho, es absolutamente imprescindible ser amado y protegido por Dios o Logos, garantizándose o garantizándonos todo lo que existe de más sagrado por medio de la iluminación que el maestro comunica al discípulo, y se puede afirmar que 1 gramo de esa preciosa materia se realiza con una proyección al infinito. En aquella época, cuando el candidato
alcanzaba el más alto grado de maestro, el hierofante le preguntaba: ¿qué es lo que significa la rosa? A lo que el candidato respondía: es el emblema de lo cual se habla constantemente en todos los relatos de nuestra doctrina y que está en manos de todos los elegidos. El emblema de la sociedad teosófica, que eso es posterior a lo que estamos diciendo y que todos conocéis, es: no hay religión más elevada que la verdad. Un emblema es la formulación y creación de un concepto por parte del hombre, personificando para él la verdad como él la percibe y comprende. He aquí una clara referencia a la Akasha y a su infinito poder de materialización y transfiguración desde el punto de vista del iniciado. Es desde este nuestro espacio akáshico donde se encuentran los átomos últimos de la materia, los vórtices de fuerza al unirse los unos con los otros por medio de la atracción y repulsión, generan lo que llamamos los átomos físicos y sus partículas. Esta enseñanza era bien conocida por los antiguos teósofos instruidos directamente por la señora Blavatsky y algunos pocos instruidos estudiosos por sí mismos mediante la práctica de lo comprendido y asimilado sobre la radiación de la Akasha y el éter, ya que todos los fenómenos, desde lo más bajo a lo más elevado, reside el secreto de la alquimia, ya que el Akasha éter es precisamente la esencia de la materia. Los procesamientos secretos sobre los cuales los adeptos no dan información se refieren a la transformación de piedras semipreciosas en piedras preciosas. Recordad que el único laboratorio que utiliza el iniciado a partir del tercer grado es precisamente su propio cuerpo. No es un laboratorio. El laboratorio lo lleva siempre consigo, que es el cuerpo del ser humano que ha accedido a una autotransformación y purificación tal mediante el cual pueden ser perfectamente canalizadas las energías superiores, porque ese cuerpo ya no ofrece resistencia alguna a la energía y que éstas circulan serenamente con toda suavidad a través del cuerpo del iniciado. Recuerdo que en una ocasión un instructor nuestro nos decía que si le conectábamos a un iniciado en un brazo y en el otro la polaridad de dos puntos de energía, podían circular a través de su cuerpo 20.000 voltios y que estos no podían quemarle en absoluto porque no había materia etérica que impidiera la circulación. Nosotros sabemos a través de nuestras enseñanzas que a través de nuestros, digamos, líneas de conducta mediante las cuales circulan las energías, no pueden circular libremente porque hay una especie, digamos, verrugas etéricas que obstaculiza el paso de la energía.
Y cuando hay un freno de la energía, entonces todo lo que es materia física ofrece una resistencia. El ejemplo que yo pongo cuando esto ocurre, para que lo entendamos, cuando tenemos un hornillo de aquellos antiguos, no los de ahora, un hornillo de aquellos antiguos donde estaban circulando una resistencia. Las personas mayores recordáis estos hornillos que había una resistencia circular, que es cuando se ponía a la corriente, esta resistencia ponía resistencia a la corriente y al oponer resistencia se ponía roja. ¿Recordáis? Se ponía roja. Hasta que llegaba un momento, si elevábamos el voltaje, se ponía blanca y petaba esa resistencia. Bueno, el proceso es prácticamente más o menos parecido. Nosotros ponemos resistencia a ese paso de la energía a través de estos, digamos, verrugas que ponemos en los nadis, mediante los cuales la energía tiene que circular. Y este es el proceso por el cual, si nosotros de alguna manera intentáramos que esta energía circulara, deberíamos automáticamente de frenarla porque nos quemaríamos por dentro. Porque la energía de Kundalini, que es una energía que le llaman el fuego serpentino, cuando encuentra oposición, si la hemos despertado, tiene que pasar. Y si hay oposición, tiene que quemar esa materia etérica, y este quemazón nosotros lo sufrimos. Por lo tanto, hay que ir con muchísimo cuidado con estas enseñanzas, porque para acceder a ese tipo de energía superior, que siempre es la misma, la energía es una, no hay una energía superior y una energía inferior, hay una sola y única energía, como hay un solo y único Dios. Y esa energía en la manifestación se vuelve dual. O bien circula hacia la materia porque tenemos el pensamiento que se dirige hacia el mundo de la materia, o bien se dirige hacia el interior porque en realidad nos desprendemos de la materia y vamos a la fuente de la realidad, donde existe la conexión directa con el espíritu. La materia es una, depende de nosotros hacia qué lado vamos a dirigirla. Estamos en un mundo dual y tenemos una mente. Por lo tanto, hemos de preparar esa mente, porque o bien va a circular hacia la materia o bien va a circular hacia el interior. Depende hacia dónde dirijamos el pensamiento. Porque detrás del pensamiento la energía está ahí trabajando. Y si trabajamos directamente hacia el espíritu y no hemos transformado nuestra naturaleza inferior y tenemos ciertos defectos y no los hemos transformado todavía, lo que va a ocurrir es que vamos a engrandecer el defecto. Despertaremos alguna cualidad o engrandeceremos alguna cualidad de las que ya tenemos, pero engrandeceremos también el defecto porque no lo hemos todavía transformado. Por lo tanto, por esto se nos dice en teosofía que antes de trabajar internamente tenemos que purificar nuestra mente, transformar nuestra naturaleza de la mente y nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Cuando esto es transformado, entonces podemos dirigir esta energía hacia el interior porque sabemos que ya no va a alimentar deseos, pasiones egoístas de ese tipo, porque los hemos eliminado de nuestra naturaleza humana. Todos los iniciados respetan cuanto estoy diciendo, respetan imperativamente normas estrictas cuando un diamante ya existe, es decir,
Cuando existe ya un diamante realmente en nosotros internamente, ya sabéis que se nos dice que tenemos en el corazón, tenemos una perla o un diamante y que el estudiante tiene que bucear, zambullirse en su interior para recoger ese diamante o esa perla que existe. Pero hemos de aprender a zambullirnos y a bucear en el interior, porque no entraremos en nuestro interior si estamos cargados todavía con tendencias de tipo humano, que son las que hacen crecer, las que hacen crecer al individuo, a ese autocrecimiento personal, hacen crecer al individuo personalmente, pero no espiritualmente. Dicho de paso, la sustancia divina Akasha no está prohibida, pero al parecer solo se lleva a cabo en condiciones extremas. El conde Cagliostro y la misma H.P.B. Blavatsky utilizaron a menudo este poder de materialización, el Kriya Shakti. Pueden ser piedras preciosas, cestas de frutas u otros objetos a modo de talismanes protectores o para reformar la fe de los más débiles. No sé si conocéis la anécdota de una materialización de Kriya Shakti por parte de Madame Blavatsky cuando estaba en una merienda y faltaba una taza para un nuevo personaje que acababa de aterrizar en el grupo, y entonces no sabían qué hacer, y Madame Blavatsky dice, rascata ahí, rascata ahí. Rascaron en las raíces de un árbol y de ahí salió una taza que ella misma acababa de materializar por el poder de Kriya Shakti. Puede ser fantasioso para la mente humana, pero no para aquellos individuos que han alcanzado el concepto de la realidad una en su propia naturaleza espiritual. Tienen el poder sobre de la naturaleza. Todos los grandes iniciados, Jesús, el Cristo, Mahoma, Buda, todos ellos tenían ese poder de Kriya Shakti y que podrían materializar un nuevo cuerpo como el que tenían en un lugar lejano. Podía haber esta duplicidad de un individuo para estar en dos sitios al mismo tiempo. La condesa Wachmeister, amiga y discípula de la señora Blavatsky, desde hacía ya muchísimos años, ya de vuelta a la India, ella se detuvo en París y reveló a los teósofos en una reunión en aquellos momentos lo siguiente. Ella dijo, según el plan de los maestros, de quienes H.P.B. era el instrumento, la sociedad teosófica debería estar firmemente construida desde el último cuarto de siglo. Ya sabéis que en cada final de cuarto de siglo ocurre grandes eventos para la expresión de esa vida en el próximo siglo. Sus enviados establecieron secretamente, los enviados de los maestros establecieron secretamente esta base en París. Sin embargo, el movimiento que debían vitalizar en aquel momento fue extinguido por la Revolución Francesa en 1789. Ya se estaba trabajando con el fin de establecer una orden al servicio del despertar de la conciencia del ser humano para poder realizar esa transformación. Voy a hacer otro pequeño inciso muy resumido de unos pocos personajes españoles que tuvieron parte activa en estos años
que estoy mencionando. La condesa Weissmeister añadió: H.P.B. Blavatsky fue en el último cuarto siglo del XIX el agente enviado por los maestros a Nueva York para la formación de la Sociedad Teosófica el 17 de noviembre de 1875. Y en 1876, María Mariátegui, más conocida por la marquesa de Pomar, fue la primera española que se pone en contacto con la señora Blavatsky y se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en 1884. Funda en Francia el primer núcleo de la Sociedad Teosófica Francesa y fue su primera presidenta, una española, hija de los grandes de España. Es amiga de la señora Blavatsky y publican juntas la revista Loto Azul, aún vigente, y también artículos en la revista Lucifer con Madame Blavatsky. El segundo español que entra en contacto con HPB es el marqués José Chiffré Hamel. Y sobre este encuentro hay una verdadera y extraordinaria historia que hablaré de ella en otra ocasión. Seguramente que será en la escuela de verano de este año. El tercer español que entra en contacto con HPB es el marqués Francisco Montoliu y Togores. Ambos tuvieron el honor de ingresar al mismo tiempo a la Sociedad Teosófica en 1889. La realidad del trabajo que hicieron estos tres personajes españoles en el movimiento en los primeros movimientos de la Sociedad Teosófica, tanto en París como en España, fue extraordinario. Algo realmente grandioso y maravilloso de ver en qué dedicación y con qué entusiasmo trabajaron. Pidieron el documento que los constituiría como grupo español y, según se dice, este documento fue el último firmado por Madame Blavatsky antes de fallecer. Fue este documento que se firmó en el 1889 y, como todos sabéis, en 1890, y como todos sabéis, Madame Blavatsky, ella falleció en el 1891 y el marqués de Montoliu falleció en el 1892, un año después. Algún día, si se tercia, me encantará contar estos maravillosos encuentros impulsados internamente, según yo pienso, y de lo que estoy convencido por los grandes maestros de amor, compasión y sabiduría. Después de este corto inciso, voy a entrar de nuevo al tema del inicio de esa charla, entrando en un periodo que requirió de todas las capacidades de los maestros en 1900, periodo en el que la jerarquía decidió cambiar aún más radicalmente la técnica iniciática. Era una, pero intentó y cambió radicalmente la técnica iniciática, apareciendo así nuevos métodos de entrenamiento oculto. Siempre este entrenamiento oculto en manos de aquellos que lo están buscando. Aquel que busca la verdad es el que la encontrará. No tiene que hacer ningún tipo de movimiento físico, sino
una transformación de su naturaleza humana en divina en su propio ser. Las escuelas de la era de Piscis, de tendencia masónica y teosófica, que trabajaban conjuntamente, debían de adaptarse rápidamente en el 1900 para armonizarse con el plan jerárquico y la llegada de la era de globalización, una era provista de una tecnología que iba a revolucionar el mundo entero y que, en otras cosas, desembocó en Internet. Y por medio de este sistema, la humanidad se convierte en una sola y única unidad. Por este sistema, cada individuo tiene acceso al conocimiento del bien y del mal. El estímulo intelectual impulsa a cada individuo a elegir según sus propios deseos. Y como estos eran y son de carácter material, el mundo conocerá una situación que la jerarquía intenta frenar por todos los medios. Seguro que miembros de la jerarquía deben de tener en cuenta el hecho de que verdaderamente millones de individuos comienzan a pensar profundamente gracias al hecho del proceso evolutivo y la educación a escala planetaria. Los medios de comunicación a través del Internet permiten a los individuos aislados agruparse y progresivamente poner fin a las potencias totalitarias. Los medios hasta la fecha imponen su interpretación de la realidad, colocándose entre la verdad de los acontecimientos y el pueblo. El pueblo va viendo reducida su influencia. Recuerdo con muchísima claridad, porque fue un momento importante en mi vida, los mensajes que nuestro instructor Saturnino Torra Palà nos lanzaba a través de sus inigualables conferencias, al decir que si civilizaciones anteriores habían fracasado sobre lo que se esperaba de ellas, nuestra civilización aria, la nuestra, en la que estamos viviendo, podía alcanzar el éxito si hacía un buen uso de las tecnologías en las que no existiría distancia para la comunicación personal, desde el lugar en que nos encontráramos y el resto del mundo. Ante estas aclaraciones, yo me quedaba perplejo, puesto que en aquellas fechas el pueblo español desconocía por completo la existencia de los ordenadores y todavía mucho menos los celulares. La verdad es que yo salía de la rama que en aquellos momentos estábamos en la calle Canuda, salía desconcertado, preguntándome qué es lo que nos estaba transmitiendo. Como todos os habréis dado cuenta, en estos 45 años atrás, ya pasados, desde lo que os he contado hasta el día de hoy, le dan la razón a lo que, digamos, intuitivamente, entre comillas, nos revelaba. Posiblemente fruto
de su lectura diaria de La Vanguardia, porque él estaba al día de lo que sucedía en el mundo. Ya que estoy en confidencias, también Consuelo Burón, esposa de Saturnino Torra, me decía: José, tienes que leer diariamente La Vanguardia y estar al corriente de qué es lo que sucede en el mundo. Si no tienes tiempo suficiente, léete por lo menos los titulares. ¿Por qué toda esta revelación? Todo tiene un sentido. Escuchad, pues, con atención. En el futuro, la verdad no pasará ya por el filtro de los medios de comunicación, sino que será recibida directamente por la mente individual instruida y, en consecuencia, capaz de una justa discriminación. La humanidad alcanza rápidamente el punto donde su voluntad unificada será el factor determinante de los asuntos mundiales y está despertando mental e intelectualmente, y el desafío de la jerarquía consiste en orientarla hacia objetivos espirituales, un desafío de importancia como lo prueba el problema planteado por los grupos extremistas instruidos y capaces de hacer mucho daño. Volviendo de nuevo al pasado teosófico, ahora ya estamos dentro del pasado teosófico. Las logias o ramas que se fundaron a principios del siglo XX fueron desapareciendo progresivamente para ser sustituidas por otras y por otros nuevos discípulos y miembros preparados, libres de todo dogmatismo y grandemente receptivos a los maestros y a la jerarquía. Estos nos legaron literatura teosófica de gran riqueza que no tiene precio, pero sí que encauza al estudiante serio hacia el auténtico sendero del discipulado. Dado que la sensibilidad jerárquica es inaccesible a las masas, en ciertas ocasiones, y fruto de nuestra ignorancia, pensamos que la solución de la continuidad es la aparición física en el siglo XXI y XXII, en el que estamos, como ocurrió en el siglo XX, de verdaderos discípulos de maestro dentro de la sociedad teosófica. En el siglo XX sí que realmente entraron grandes discípulos y miembros dentro de la sociedad teosófica. Posiblemente que existen repartidos por todo el mundo teosófico, pero quizá que el karma de los años de la guerra y posguerra todavía están presentes y que ellos son los que ello tiene la respuesta. Lo que se observa hoy día es que el materialismo impregna todos los sistemas de pensamiento y las masas poco desarrolladas mentalmente inevitablemente se ven atraídas por el lado que mejor se expresan, el mundo de la forma, más aptas para las emociones que a la reflexión. Estas masas son fácilmente adoctrinadas y estandarizadas tanto por el mundo televisivo como por los representantes políticos
y religiosos. Dado que las fuerzas espirituales no pueden intervenir en el libre albedrío de la humanidad, inspiran mediante su vibración interna a mujeres y hombres de buena voluntad diseminadas por todo el mundo. Actualmente existe un poderoso grupo que se ha convertido desde el centenario de la Sociedad Teosófica hace 30 y pico de años en una realidad activa y quizá que en nuestro tiempo actual de crisis, pandemia, guerra y sufrimiento nos pueden servir de puente entre la jerarquía espiritual y nuestra humanidad aún materialmente demasiado anclada en la materia o en la tierra. Los maestros y la jerarquía están en el correcto elemento de cada nación y contra todas las actitudes separatistas, aislacionistas y materialistas. Tales actitudes impiden la captación de los verdaderos valores espirituales y obstaculizan el desarrollo humano. La identificación con todas las condiciones mundiales y la participación en ellas voluntariamente y no por la fuerza es el camino de salida para todas las naciones y pueblos. Tras la muerte en 1907 del primer presidente vitalicio de la Sociedad Teosófica, Henry Steele Olcott, fue reemplazado magistralmente por la doctora Annie Besant, y en un momento dado ella decidió dar algunas explicaciones sobre la anterior encarnación del maestro Rákóczi y su discípulo Cagliostro, y dijo: en la última mitad del siglo XVIII se intentó un gran esfuerzo por despertar a los bárbaros de Occidente, cuyo peso recayó en dos grandes personajes en estrecha relación con la Gran Logia Blanca, aunque ni uno ni otro que yo sepa era entonces maestros, aunque actualmente uno de ellos es hoy día el maestro Rákóczi, y el que fue su discípulo Cagliostro, miembro de una noble familia austriaca, la hemos conocido en su última existencia como Elena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. Su tentativa por transformar Europa fracasó, dado que los tiempos no estaban todavía maduros. Fue un intento que se intentó realizar en el 1700 y algo, pero que no dio el fruto que se esperaba, porque hubo lo que era la Revolución Francesa. Los esfuerzos jerárquicos se hicieron a partir de 1925, es decir, del siglo pasado, a 1936. El primer rayo actuaba sobre la humanidad, sobre toda la humanidad, y culminó ese rayo en 1939, cuando Gran Bretaña declaró la guerra. La fuerza destructiva de ese rayo, mal aplicada y mal dirigida, indujo a Alemania a invadir Polonia. En el año 1938, el mundo estaba bajo la influencia
del segundo rayo hasta el año 1945, en que entró el séptimo rayo paulatinamente en actividad. Para ir finalizando, deseo describir que en el glosario teosófico la palabra adepto viene del latín, que quiere decir el que ha obtenido, y sigue diciendo: en ocultismo es aquel que, mediante el desarrollo espiritual, ha conseguido el grado de iniciación, alcanzando poderes y conocimiento trascendentales, llegando a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado en los misterios mayores, que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara en el que estamos nosotros metidos, y otros proceden de otro Manvantara anterior. Un adepto del orden más elevado se le conoce con el nombre Mahatma, y son seres eminentes que, habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores, viven libres y sin impedimento del humano, y se hallan en posición de un conocimiento y poder proporcionados al nivel que ha alcanzado su evolución espiritual. Tengo que pedir perdón si realmente cuanto he ido diciendo durante esta charla no ha alcanzado el nivel de comprensión suficiente y necesario como para que el estudiante se lance a esa gran aventura del conocimiento de sí mismo, porque es el quien tiene todas las respuestas. El ser humano puede tener su propia teoría en la evolución del crecimiento, pero si no ha alcanzado la fase del conocimiento de sí mismo, entonces tiene una comprensión humana perecedera que no trasciende en absoluto los niveles superiores, donde la opinión del espíritu da lugar a que esa verdad se establezca totalmente a disposición de aquel que la está buscando. Con esto termino esa charla, que a mi parecer puede abrir brechas en el sendero oculto para que nuestra conciencia se vaya adaptando a un camino que nos puede llevar a alcanzar un estado de conciencia realmente fabuloso, que va a engrandecer no la opinión, sino la plena seguridad que estamos realmente en el sendero de la verdad. No hay religión más elevada que la verdad, dice el lema de la Sociedad Teosófica. Y quien busca la verdad lo hará libre. Y dice el adagio popular: sea la verdad la que ahora y siempre os influya y descubra en vuestra mente y corazón la auténtica libertad que la verdad ofrece a quien la está buscando. Muchísimas gracias por vuestra atención.